Hola, 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 hola. Gracias por conectarte, gracias por acompañarnos en Debatible por las redes sociales de Diario 24 horas, como todos los viernes, de 11 a 12 del día, por esta misma ventana, por supuesto, por nuestro X, antes Twitter, que nos está viendo mucha gente. Envíanos tus preguntas, envíanos tus comentarios sobre lo que te interesa y sobre todo preguntarle a nuestros analistas qué está pasando. Esta semana, bueno, pues ya pasó un poco la cruda de la elección judicial, se calmó un poco las aguas, empezamos a ver con más claridad qué está sucediendo y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver de qué trata, quién quedó y hacia dónde tiene que caminar o hacia dónde va a caminar nueva corte, esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña en la mesa Jessica Corral Urbina, ella es politóloga. Jessica, bienvenida a Debatible. Muchas gracias, Emanuel, un gusto. Además, bueno, pues también nos acompaña el doctor Fabián Bonilla. El doctor Fabián Bonilla es doctor en sociología, él es académico de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la mesa de Debatible. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues se empieza a ver ya más claro, empieza a pasar la cruda, empezamos a como que a respirar y a calmarse un poco las aguas. Por lo menos no sabemos qué va a pasar, pero empezamos a tener más luz, ya se queda conformada la corte. ¿Cuál es tu primer comentario, Jessica? ¿Hacia dónde vamos en materia de justicia en México? Gracias, Emanuel. Pues creo que esta elección nos deja muchas lecciones. Para empezar, creo que reconocer que claro que necesitábamos una reforma judicial, pero después de este ejercicio no sé si de esta forma. Creo que por empezar, los datos de la participación ciudadana, que fue solamente el 13%. Y de ese 13%, el 77% de los votos fueron válidos, el 10% fueron nulos, que fueron muchísimos comparado con otras elecciones. Y hay otro dato bien interesante del que creo que no se ha hablado tanto, y es que el 12% hubo recuadros no utilizados. Y esto significa que pues esta elección sabemos que fue compleja, no solamente por las situaciones en las que se organizó, de que no había la misma cantidad de casillas, sino que también había un reto en las boletas que se recibieron. Cada persona recibió al menos 6 boletas solamente para la elección federal. Y de estos, este 12% de recuadros no utilizados nos deja ver, uno, que la mayoría de la gente fue a votar con un acordeón, lo cual no es malo, siempre y cuando pensando en quién promovió ese acordeón y si la gente solo fue a votar por las dos personas por las que les recomendaron votar y no se ocuparon los demás recuadros. Entonces creo que esta cifra nos deja ver, uno, que faltó muchísima pedagogía política para entender la importancia de esta elección. Dos, que realmente el oficialismo fue la única maquinaria que estuvo detrás de esta elección, que estuvo tocando puertas, que estuvo haciendo campaña en redes sociales, mientras que la oposición y sociedad civil se quedaron muy cortas, llamando a no votar. A mí sí me parece que ese fue un error, uno, porque vemos esta disparidad en la cantidad de votos y las personas que salieron a votar, y también lo vamos a ver en las consecuencias de la nueva integración del Poder Judicial. Entonces creo que empezaría con esa primera lección. Que toca preparar mucho para el 2027, que nos toca entender mucho más el Poder Judicial, que creo que es algo muy complejo. Igual la poca información con la que se pudo votar al ser unas campañas pues de origen, uno, muy cortas y dos, muy complejas de explicar, y más cuando hablamos del Poder Judicial, que es un lenguaje muy lejano. Si te soy sincera, yo como politóloga me empecé a informar una semana antes realmente que nos pusimos a checar perfil por perfil y dije, híjole, es que nadie está hablando con lenguaje ciudadano realmente, pero también te pones a pensar en el reto de, bueno, ¿qué tanto se puede explicar con lenguaje ciudadano las atribuciones de cada uno de estos cargos y lo que quieren hacer estas personas que en realidad son abogadas y que no han salido a las calles y que ven la justicia desde algo muy de escritorio, que también creo que es un problema de fondo y que esperaría que al menos con esta elección pueda un poco corregirse, que la justicia ya no se vea desde estos pues grandes atriles muy lejanos, sino que realmente esto pueda acercar más la justicia a la gente, aunque la verdad es que no estoy segura de que eso vaya a pasar, pero empezaría con eso. Imagínate, 13% del padrón electoral,
lo que significa solo 13 personas de cada 100. Pero de ahí habríamos que sacar, por ejemplo, de ese 13%, pues cuántos fueron votos nulos, cuántos fueron votos anulados o que estuvieron mal. O sea, realmente, pues yo creo que la votación fue mucho menor, ¿no? Calculándole, no sé, bueno, eso ya no me toca a mí, pero pues mucho menos del 13%, un 8, un 7, para saber qué va a suceder. Doctor Fabián Bonilla, bienvenido a la mesa de debatible. A ver, aparentemente, bueno, gana Hugo Ortiz Aguilar, este abogado de origen mixteco, quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le está llamando el Benito Juárez virtual en esta idea de un oaxaqueño, un mixteco, el primer indígena. ¿Cómo ves pues ya lo que llegamos, doctor? Nos madrugaron, es una buena idea, era el plan B de la 4T. Pues bien, gracias por la invitación. Bueno, primero sería interesante ubicar, ¿no? Como bien comenta Jessica, al final digamos, un proceso inédito y eso implicaría dos dimensiones por lo menos. Por un lado, obviamente, una, un, un objetivo, una meta en términos de quien impulsó este proceso. Y por otro lado, la necesidad y la urgencia de darle una legitimidad al proceso. Entonces, creo que en ese sentido se colocan las narrativas tan polarizantes, ¿no? Por un lado, el oficialismo que celebra el proceso y la votación, y por otro lado, la oposición que cuestiona abiertamente tanto el proceso como el día de la jornada electoral, así como su resultado. Y en ese sentido, pues las narrativas, digamos, del oficialismo van dirigidas a darle, digamos, esa legitimidad que requiere. Y qué mejor momento para darle, digamos, entrada, por un lado, a la narrativa de lo popular, digamos, este anclaje que la Cuarta T ha buscado de colocarse en el ámbito de lo que sería los intereses del pueblo, y por otro, pues solamente una figura fundacional como es Benito Juárez, ¿no? Al final, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el contexto nacional, que colocamos, digamos, las identidades múltiples, las identidades diferenciadas en el mismo saco, ¿no? Entonces, da lo mismo si es una persona originaria de New Sabi, que es, digamos, la autodenominación de lo que se conoce como el pueblo mixteco, porque al final todas las denominaciones que utilizamos en términos oficiales responden a instancias que son ajenas a los propios pueblos. De entrada hay un desconocimiento sobre las identidades de los pueblos, y por otro lado también hay una cuestión de, pues si digamos Juárez representaba a la figura de un indígena, en este caso zapoteco, pues puede cualquier otra representación de lo llamado indígena, pues colocarse en la misma tesitura. Entonces, de alguna manera es como estos usos y abusos de la memoria, y obviamente lo fundacional tiene en este caso una implicación funcional, ¿no? Le sirve a la cuarta T, le sirve a su estrategia discursiva, y lo están utilizando a más no poder. Lo están utilizando. Entonces, ¿crees tú que este cambio sí fue para darle legitimidad al proceso, ¿no? De cierta forma veníamos, iba todo encaminado, aterrizado a que fuera Lenia Batres, la presidenta de la Corte. Y bueno, pues en esta suspicacia de que el control de la 4T de repente sale este abogado que, bueno, pues yo no había visto, a lo mejor no estaba bien informado, pero de repente remonta y gana el camino, ¿no? Es una apuesta para darle legitimidad, pero tú estás dudando un poco quizá de su proyecto Mixteco, ¿es así? Porque, digamos, al final no hay derecho indígena. Obviamente es un derecho que tiene una perspectiva, digamos, intercultural a lo mucho, ¿no? Pero la interculturalidad en este país es como muy, muy, digamos, es de muy baja calidad, ¿no?
Obviamente, todos los términos a los cuales no sé, se han referido, por ejemplo, la prensa al abogado Hugo Aguilar Ortiz, candidato indígena, abogado mixteco, abogado indígena, primer presidente después de Benito Juárez, ¿no? O sea, todos son términos que no reconocen precisamente su propia identidad, ¿no? De entrada hay ese desconocimiento. Por otro lado, obviamente, para que una figura como la del abogado Hugo Aguilar Ortiz tenga, digamos, esa posibilidad de contender para digamos, un nivel tan alto en la toma de decisiones digamos, en los procesos jurídicos, legales en este país, obviamente tiene que apostar por una trayectoria en instituciones que son ajenas a los pueblos originarios, ¿no? De alguna manera es una forma de mutar, de transformarse y de dejar de ser o dejar de parte de su identidad para colocarse en esa identidad que se le reconoce, en este caso como un jurista, como un abogado, ¿no? Y que obviamente eso implica también, ¿no? Una ruptura con sus elementos identitarios, pero a su vez es, digamos, la posibilidad que se tiene, ¿no? Al final, personajes como el propio Juárez, Porfirio Díaz, tienen que dejar la parte, digamos, de sus raíces identitarias para colocarse en el ámbito en el cual es reconocido, ¿no? Jessica Corral, a ver, parecía examen de la UNAM, tantas preguntas, tantas hojas, tantas que había que llenar. ¿Y en qué resultó el tema de los acordeones? Finalmente vimos que también trataron de legitimarlo, legitimizarlo. eh, Salió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ahí se mostraron algunas fotos con su acordeón, salió el esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum con su acordeón, salieron muchos adultos mayores con su acordeón. ¿En qué resultó este tema? Entendiendo que, como dices, bueno, pues nos faltó un poco como de transformarlo más a la ciudadanía. Pues parecía examen de la UNAM, ¿no? La votación de esta elección judicial, muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Te llegaba el momento que yo me imagino que te confundías. Sí, y también la cantidad de boletas. Fue una elección de muchos puestos y de gran relevancia. Y creo que es ahí donde pues es un poco está el reto, uno no solamente desde las candidaturas, sino también desde quienes podían difundir esta elección. Creo que en ese sentido, el INE hizo un gran esfuerzo en tener esta plataforma de Conóceles. Creo que hay un poco, no había tanta información de las candidaturas, ni tampoco había de todos, porque es más que nada un ejercicio de voluntad, de que si la persona candidata pone toda esa información, pues ahí la vas a encontrar. Y creo que parte de esta poca difusión y también del poco alcance de las campañas, realmente las campañas que conocimos fueron quienes tenían recursos para hacer esas campañas, quienes podían acceder a espacios en medios de comunicación. Y eso lo puedes notar ya en los resultados que están publicados en el INE, que la persona, Lenia, por ejemplo, más de 5 millones de votos, mientras que la última persona en la lista tuvo alrededor de 250,000 votos. Entonces es una diferencia abismal, y también que pues tiene que ver con estos recursos que invirtieron en sus campañas y creo que también parte de eso está relacionado con estos acordeones. Cada facción de Morena parecía que tenía su acordeón y también pues de manera muy local las personas a las que estaban impulsando y a quienes querían en el poder. Y es aquí un poco también retomando el comentario que hacía hace un momento que me pareció pues bastante lamentable de la oposición que tampoco se impulsaran perfiles que valían la pena, porque creo que hay que ver esta elección con muchos matices. Así como por un lado teníamos a perfiles como Lenia Batres o Yasmín Esquivel, que pues las dos quedaron y sabemos que no tienen la mejor reputación en el Poder Judicial. También había otras candidaturas que valía la pena impulsar y que no quedaron por recursos de campaña, también porque no fueron impulsados por ningún otro grupo que pudiera apoyarles en acordeones. Y creo que esa es la lección que queda para 2027, que estos acordeones no sean solamente por parte del oficialismo. Realmente sí creo que no hay otra forma de votar porque la persona ciudadana promedio no tiene chance de ponerse a revisar los 47 votos que al menos va a ejercer para una elección, ¿no? O sea, si luego ni siquiera para la presidencia, que son
4 o 5 personas salen a votar, pues ahora pensar en votar a 47 personas en boletas con muchísimos recuadros que van por números, es algo muy complejo. Entonces sí creo que los acordeones sirven, pero creo que cuando están respaldados con candidaturas que tienen experiencia con qué defenderse, también creo que es importante aquí reconocer la participación de grupos históricamente discriminados, como ya lo discutíamos hace rato con la persona que va a presidir la corte. Yo creo que el reconocimiento de esa participación siempre es importante, pero pues ver cómo se van a utilizar esos espacios y también con qué tipo de perspectivas. Entonces sí, o sea, esos acordeones sí creo que fueron confundidos con clientelismo y creo que está esa línea muy delgada de qué tanto te puede ayudar un instrumento y qué tanto se está confundiendo con clientelismo para que la persona ciudadana realmente vote con información, no solamente porque le dijeron estos números son los buenos, sí que se sepa que hay detrás de esas personas que al final van a estar en el poder. Decía una persona mayor, la mayoría de la gente me imagino lo vio en las redes sociales, pues yo me llevo las boletas en mi casa, allá en lo que les entiendo, en lo que las tacho y al rato regreso y hasta en chunga, en meme. Pero ¿cuál es el riesgo, doctor, de una elección? La crítica que se ha hecho en muchos lados es que una elección con tan pocos recursos económicos, esto puede afectar en que digan, bueno, pues si así salió, vamos a seguirlo haciendo hacia adelante como pocos recursos, puede afectar a la democracia, puede afectar pues, a la incipiente intento de democracia que tenemos, doctor. Pues de entrada, ya por parte del oficialismo, al parecer como quedaron satisfechos porque dicen que no van a proponer o gestionar algún cambio para el proceso electoral del 2027. Entonces, al parecer para ellos queda, pues, digamos, queda con las condiciones aprovechables. El tema ahí es precisamente, creo que implica varias cosas. Por un lado, digamos, quien podría recibir el cuestionamiento en cierta medida podría ser el propio INE. Entonces estamos en un momento donde los poderes autónomos han sido cuestionados y no estaría de más pensar que si sigue, digamos, esta tensión y este conflicto, buena parte de ello se descargue en abrir un cuestionamiento directo al INE. Y por otro lado, pues también implica que creo que de alguna manera se está responsabilizando a los ciudadanos y a las ciudadanas de una responsabilidad que tendrían que tener precisamente otros actores públicos, ¿no? En este caso, precisamente nos falta mucha cultura política, nos falta de alguna manera implementar otro tipo de mecanismos de consulta, pero creo que como propuesta está como muy, digamos, muy limitada precisamente a ámbitos que todavía no son del reconocimiento o de la apropiación de la ciudadanía. Y creo que eso pues es también como una suerte de trampa, ¿no? Creo que es como una participación ciudadana, pero que está acotada a los códigos, a la jerga, a los términos que tiene todavía el poder. De alguna manera, si de algo tiene precisamente, de lo cual tiene como capacidades de autoridad la dimensión del poder judicial es precisamente en utilizar una jerga jurídica ajena a la de las ciudadanas y los ciudadanos. Y entonces, de alguna manera, tendríamos que facilitar muchas las cosas para poder tener un lenguaje mucho más accesible, tener de alguna manera elementos para poder comprender de qué va el Poder Judicial y todo lo que implica en términos institucionales y de, digamos, todo lo que soporta ese poder. Entonces creo que nos están dejando descobijados en ese sentido a la ciudadanía en general y obviamente pues esto está siendo utilizado obviamente para legitimar un poder. ¿Cuál sería el reto, cuál sería el desafío, Jessica, hacia adelante? Vemos que viene la elección intermedia, más adelante viene la elección presidencial. ¿Cuál sería el reto para, pues no sé si pueda ser perfectible este tipo de elecciones, o hacia dónde tendríamos que ir?
Yo creo que es importante analizar los resultados de esta elección. Igual el Observatorio Electoral Judicial hizo un gran esfuerzo en recoger opiniones de las personas que fueron a votar en distintos estados y 66% vieron alguna vez a partidos, funcionarios públicos y también sindicatos haciendo campaña en favor de algún candidato. El 37% dijo que el factor más importante para decidir su voto fue la experiencia, que es bastante bajo si nos ponemos a pensar en que la experiencia era un gran factor para esta elección. Y el 39% dijo que fue fácil o muy fácil votar, mientras que el 32% dijo que fue muy difícil. Entonces ahí tenemos igual como un dato interesante porque 39 dijo fácil y 32 muy difícil y el 40% ni siquiera supo quién postuló a la persona por quien votó, ¿no? Entonces, creo que leer estas cifras y salir a preguntar a la ciudadanía es importante. Uno, porque al final somos quienes votamos, pero creo que lo más fácil, si lo queremos ver así, es salir a votar. En realidad creo que lo que viene más complicado es ver los resultados de esta elección, ver qué sistema judicial vamos a tener a partir de esto y también ver qué tanta injerencia va a tener el oficialismo con estas elecciones, porque al final ganaron personas que ellos mismos promovieron. Entonces, ver qué tan a favor va a estar la justicia del lado de las personas, que creo que es una gran deuda histórica en este país, ver si realmente la justicia va a ser más cercana, porque esta elección se hizo con esa premisa, ¿no? O sea, de que el pueblo decidiera quién iba a estar en el poder y ver si realmente eso se va a reflejar en la justicia de ahora en adelante, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, que creo que es algo que también no se ve y no se alcanza a entender, pero también ver que esta elección judicial no solamente se decide en los juzgados ni en la Suprema Corte, sino también en los ministerios públicos que siguen abandonados y mientras esos cambios de fondo no se hagan, la verdad es que no creo que la diferencia vaya a ser muy mayor, ni el panorama mucho más alentador, ni una justicia más cercana. Creo por el lado del legislativo y del ejecutivo, yo creo que vamos a seguir con Morena al frente un buen rato. Y me preocupa, uno, que sigamos viendo que a pesar de que los resultados de la elección con el 13% de participación ciudadana se vean como poco, yo creo que no es nada despreciable y también por eso el oficialismo está tan contento. Creo que tener el 13% de poder en movilización en una elección federal que tuvo muy poca información es bastante reconocible. Entonces, seguir viendo pues cómo se mueve esto y también cómo está la oposición construyendo pues ciudadanía que salga a votar, a participar y también cómo desde sociedad civil estamos promoviendo e informando de estos procesos. Creo que siguen siendo muy lejanos, creo que el lenguaje sigue también siendo un reto y creo que también la calidad de las legislaturas y de las candidaturas, perdón, sigue dejando mucho que desear. Yo creo que siempre es importante ver con matices, pero sí creo que cuando vemos resultados, vemos que sigue ganando la persona que tiene más dinero, que también tiene más grupos apoyándoles y no necesariamente por las agendas de derecho que estén impulsando. Ese es el punto. ¿Para quién debe de ser la justicia? La idea es mejorar, la idea es avanzar, la idea no es estancarnos, ¿no? Que la justicia sea para todos, no para quien tenga más poder, esté más cerca del gobierno, quien tenga más dinero. Es parte de la idea, ¿no, Jessica? Doctor, ¿hacia dónde debemos de ir y hacia dónde debe de ir este sistema que entiendo pues es muy perfectible todavía en esta democracia tan incipiente, en pañales, y hacia dónde debemos de caminar, doctor? Pues sí, es una pregunta complicada, pues, pero creo que en mi caso, pensando precisamente que llega un personaje como el abogado Hugo Aguilar, ¿no? Como una persona de una cultura originaria y que de alguna manera, pues eso es lo que le da como legitimidad frente a buena parte de la población en nuestro país. Creo que podríamos pensarlo en una oportunidad, ¿no? Creo que en buena medida la idea también estereotipada de un juez
es aquella como una persona que está ajena a las problemáticas, digamos, cotidianas de una persona de a pie, ¿no? De pronto es muy complicado pensar que un juez pueda ponerse en los zapatos de una persona, digamos, de bajos recursos, o que de alguna manera, como bien comentaba Jessica, una persona históricamente discriminada o parte de un grupo históricamente discriminado. Entonces creo que esta es una posibilidad, o sea, a lo mejor, ¿no? Ese sería desde mi punto de vista, como una esperanza pensar que alguien que ha visto la marginación, que ha vivido en carne propia la discriminación, que ha tenido que cambiar para poder de alguna manera ser parte de un poder institucional o de un poder político, pues podría tener quizás, ¿no? Un poquito de empatía, un poquito de una forma distinta de entender las propias leyes, una forma distinta de entender lo que implicaría la justicia en términos históricos, ¿no? Creo que esa es una posibilidad, una oportunidad. Me gustaría que así fuese, pero obviamente es más mi deseo que una realidad, ¿no? Pues vamos a estar pendiente de Hugo Aguilar Ortiz, este abogado que ahora está encendiendo los focos de todos lados. De repente, pues resulta que es el nuevo personaje, el nuevo foco en México, ¿no? Tú tienes información de él, quién es, realmente era indígena, de dónde viene este doctor. Sí, él de alguna manera tiene su origen es en New Sabi, que digamos históricamente, oficialmente se le conoce como Mixteca, pero digamos la autodenominación es New Sabi, el pueblo de la lluvia. Él viene de un distrito que es el de Tlaxiaco. Eh, él de alguna manera, pues desde muy joven, ¿no? Empieza, digamos, con esta formación de abogado. Eso implica, pues, salir de las comunidades, porque al final no hay instituciones educativas en ese contexto, ¿no? Entonces, obviamente, eso implica tener que abandonar su comunidad e irse a otro lugar a formarse en los estudios. Él, de alguna manera, yo empiezo a identificarlo como parte, digamos, de los suplentes que fueron asesores en los diálogos de San Andrés Larrainzar y que después se convirtió en esta parte de la reforma constitucional del 2001, asesor, digamos, o parte de ese grupo de asesores que tenía el ZLN, pero no, él de alguna manera no era como un asesor oficial, ¿no? Sino que era parte de ese grupo. Ya después, en el gobierno de Gabino Cue en Oaxaca, pues forma parte de ese gobierno, digamos, de cambio, aunque obviamente tampoco no hubo tanto cambio, simplemente pensemos lo que sucedió en Nochistlán, y obviamente él forma parte de este grupo también muy cercano a Adelfo Regino, digamos, el responsable del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y por tanto forma parte de esa élite de personas de pueblos originarios que de alguna manera pues están teniendo ahora con la llegada del gobierno de la Cuarta T, pues una injerencia, una serie digamos, de ser colocados en responsabilidades públicas muy particulares, ¿no? Y que obviamente, pues, de alguna manera responden también a esas fidelidades partidarias o de grupo. Jessica, ¿con qué cierras? ¿Qué subrayas? Que esta elección es un gran aprendizaje tanto para el oficialismo, que ya una vez más no va a tener pretextos para decir, uno, que la justicia no es cercana a la gente, y dos, que las personas que quedaron son personas que ellos mismos promovieron y de quienes esperaríamos un ejercicio ejemplar y verdadera justicia, una justicia que ya no se pague y sea solamente para la gente rica, sino que llegue de verdad a quienes menos tienen y llevan buscando justicia por años. Dos, también que volteemos a ver a los ministerios públicos, como ya decía anteriormente, creo que la reforma de fondo está en esos lugares que es donde la gente realmente batalla por empezar esos procesos y por la investigación que merecen los casos de justicia inmediata. Tres, que la oposición tenga una reflexión sobre este proceso, que entendamos que esto no va para atrás, sino que se va a seguir reforzando.
Y es importante promover a perfiles que tengan experiencia, que tengan vocación y sobre todo que no tienen recursos para hacer campaña y que esos perfiles al final no llegan. Y creo que también otro aprendizaje y más bien recordatorio es que el INE sigue siendo un órgano autónomo muy importante por más que se le ataque. El esfuerzo para organizar esta elección y el conteo de votos que no estuvo nada claro, creo que fue un esfuerzo titánico que hay que reconocer y hay que seguir defendiendo. Y por último, que la ciudadanía tengamos más medios para informarnos, que la justicia sea más cercana a nosotros y que también llegue esa justicia que tanto buscamos y que sigue siendo una deuda histórica. Muchísimas gracias, Jessica Corral, analista política, al doctor Fabián Bonilla, académico de la UNAM. Gracias por esta mesa, por esta participación. Pues, ¿a dónde va la elección judicial? ¿A dónde vamos con la justicia en México? ¿A dónde vamos con esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues eso es un tema que será debatible. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, saludos. Gracias, doctor. Gracias.